Bueno, entonces vamos a continuar hoy con todo lo que va a ser el antiguo imperio, que como vimos más o menos va a ir desde el 2686 hasta el 2181 a.C. aproximadamente. Este imperio antiguo va a durar 500 años y va a dejar los fundamentos, las bases, tanto religiosas, artísticas, arquitectónicas, económicas, de lo que será toda esta civilización faraónica que, como vimos, pues dura 3.300 años aproximadamente. Entonces, para los mismos egipcios, el imperio antiguo es casi que el más importante porque es el de las grandes fundaciones, es el de los grandes cimientos desde el punto de vista de valores religiosos, de cultura política, de técnicas agrícolas, de manejo del Nilo, etcétera. Entonces, a ver, nosotros vamos a ver que durante este imperio antiguo, como ya vimos, ya se había dado una unificación de lo que llamamos el Alto y el Bajo Egipto, es decir, del valle y del delta del Nilo. Para esta época ya vimos que ya existe un solo gobernante, un solo faraón. Eh, Vimos también que el más importante de la cuarta dinastía va a ser el faraón Soser, que va a desarrollar la primera pirámide, que va a ser una pirámide escalonada. Y esta arquitectura particular, donde ya no se recurre a las mastabas, que eran estas antiguas formas de enterramiento anteriores a que se diera una unificación del Nilo, estas mastabas ya no van a tener esta forma que tenían, sino que se va a desarrollar la forma piramidal, que es la que desarrolla y con la cual inicia Soser más o menos a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Entonces aquí es muy importante ver cómo la religión incidió en el aspecto artístico y arquitectónico y viceversa, pero sobre todo hubo sobre todo un cambio de tipo religioso que va a tener efectos sobre estas construcciones de mastabas y de pirámides. Entonces, o sea, vimos que el Dios creador para en toda esta época faraónica va a ser Ra. Ra no solamente es el Dios creador, es el Dios del sol, ¿sí? Y el faraón es su hijo, es el representante de Ra en la tierra, pero a la vez es el hijo de Ra sin que haya mediado en su nacimiento ninguna mujer. Esto es interesante e importante a diferencia del cristianismo. Entonces, en todo el inicio del imperio antiguo, el faraón, como vemos, representaba, era el dios de la creación, era el dios del sol y era hijo a su vez del dios de la creación. O sea, él era Dios y era a su vez hijo del dios Ra. En este sentido, el faraón pues tenía un carácter totalmente divino, ¿sí? Y de hecho, pues todas estas pirámides que hacen los faraones, que inicia con la de Soser y que luego vamos a ver que continúa con la de Keops, su hermano Kefren y el hijo de este, Miserino. Estas pirámides todas pues representan la importancia divina que tiene el faraón. Pero esto va a cambiar en la medida en que los sacerdotes de Ra, ¿sí?, van a conformar como una especie de casta que va a tener un poder religioso cada vez más
importante que el poder que tenía el faraón. Entonces nosotros vamos a ver que se va a ir creando como una élite sacerdotal que se expresa justamente en que ya no se van a construir más pirámides que simbolizaban el poder divino del faraón, sino que vamos a ver que después de la última pirámide, que es la más pequeña de todas, que es la de Micerino, justamente lo que uno va a ver durante Micerino es que los sacerdotes, el poder de los sacerdotes faraónicos va a ser más importante que el del faraón. Entonces vamos a ver cómo se vuelve otra vez a la construcción de enterramientos en forma de mastabas, ¿sí? A ver, después este cambio fue muy importante, incidió, como vemos, en la parte de la arquitectura, incidió en las creencias religiosas, incidió en el arte egipcio. Nosotros vemos entonces que durante el periodo en que el faraón tiene todo el poder, en que él es Ra, en que él representa a Ra en la tierra, en que a su vez él es el hijo de Ra, que es el dios de la creación y del sol, durante todo este periodo es cuando vamos a asistir a la creación de las tres grandes y magníficas pirámides, que serían la de Keops, que fue altísima, con 147 metros de altura, la de Kefren, que realizó una pirámide con 143 metros de altura, y por último la de Micerino, que viene a ser el tercer hijo de Kefren, que va a ser la más pequeña, que tiene 100 metros de altura. Y digamos que eso no es gratuito, el que tenga 100 metros de altura muestra ya cómo va disminuyendo el poder religioso del faraón, y vamos a ver a partir de ese momento cómo va aumentando el poder de los grandes sacerdotes. De hecho, los templos redondos que se hacían en honor a Ra, pues estaban precedidos por toda una iniciativa de los sacerdotes de Ra. Entonces esto es muy importante porque aquí vamos a ver que se da un cambio radical. Y este cambio radical va a implicar una gran desestabilización de la situación política del antiguo imperio, ¿sí? Hay un aspecto muy importante que tenemos que mencionar en las pirámides, y es que para en el antiguo imperio, para los egipcios, la vida del más allá, es decir, después de la muerte, era la más importante. De hecho, ellos consideraban que el alma como que se dividía en dos partes. Una se llamaba Ba, que era que cuando la persona moría, ese Ba estaba representado por un pájaro que volaba, que se iba, volaba. Y otra, que era la más importante, que era la parte del alma que digamos que predisponía al ser que había muerto al bien, que era Ka, era la parte, digamos, de la virtud de aquel que moría. Entonces, para los egipcios, lo importante era mantener el cuerpo del que había muerto lo mejor posible, ya que el Ka estaría al lado del cadáver, y ese cadáver tenía que estar bien alimentado, había que dejarle alimentos, había que dejarle vestimentas para la vida del más allá. Hay una divinidad en este sentido que va a jugar un papel importantísimo en este proceso de la momificación, donde las momias son preservadas, es una manera de preservar el cadáver lo mejor posible, para preservar a su vez esta parte del alma que es la de la virtud, que es Ka, y en esa medida pues digamos que el alma tenía que ser
precedida y ayudada en el proceso de momificación. Hay una divinidad que va a ser la que preside todo este rito de momificación, que es Anubis. Anubis era un hijo ilegítimo del dios Osiris y de Neftis, que era también su hermana, y que vimos muy rápidamente la última vez que en esta pelea entre Osiris y Set, su hermano, que estaba a su vez casado con su hermana Netfi, y Osiris con su hermana Isis, que era la madre diosa, la diosa madre, allí Osiris terminó confundiendo a Netfis con Isis y tuvo un hijo. Ese hijo fue Anubis, y Anubis es el que va a preceder. Él tiene, su rostro tiene cara de chacal, siempre se le reconoce por eso, y él es el que va a preceder todo el rito de momificación. Ahora, cuando llegamos ya al último periodo, porque aquí, como ustedes ven, este desplazamiento del poder religioso va a lo largo de los 500 años que dura el Imperio Antiguo. Al final del imperio empieza a, digamos, a resquebrajarlo. Y nosotros vemos entonces que con la llegada del faraón Pepi II, que dura muy largos años como gobernando, dura 90 años, aunque al final por sus problemas mentales y de salud, pues realmente va a tener que ser ayudado para que pueda terminar su gobierno. Con la llegada de él, su hijo, que es Merenre II, va a casarse con Nitroquis, que es su hermana y a la vez su esposa. Él va a ser asesinado justamente en esta lucha que vemos entre sacerdotes de Ra y todo el poder faraónico del rey. Él va a ser asesinado y su esposa, identificando a los asesinos de su marido, los invita a una reunión en el Palacio Real, y allí en el cuarto los encierra en un cuarto y va inundando lentamente este cuarto. Cuando este cuarto ya esté completamente lleno de agua, obviamente los dejará ahogar. Y conociendo ella pues la codicia que ya se vive en esta lucha por este poder político religioso, ella decide quemar el Palacio Real e inmolarse ella misma. Y después de esto, Egipto queda... Ahora, fíjense bien que es muy importante, la esposa de Pepi II va a ser la primera faraona, que es Nitrosis, y ella, al perecer, porque se inmola al quemar el Palacio Real, Egipto queda completamente sin ningún tipo de gobierno, y empieza un periodo de una gran inestabilidad, que va a ser el primer periodo intermedio, que va a ir más o menos del 1181 a.C. al 1040. O sea, son unos 150, 200 años en que Egipto queda en una fragmentación. Ya no va a haber una autoridad central, sino que va a haber diferentes faraones en distintas partes de Egipto. Ya empieza a haber casi que una guerra civil por el poder entre estas diversas autoridades, donde ya no se respeta una sola, sino que son varias, y ahí, como vemos, entramos en el primer periodo intermedio. Entonces vamos a dejar aquí, y para la próxima vez ya entraremos en lo que será el Imperio Medio, que es el que va a venir después de este periodo de caos que significó la muerte de Merenre II y de su esposa. Entonces continuaremos la próxima vez.